Todos conocemos su nombre, pero casi nadie entiende su mente. ¿Qué pasaba realmente dentro del cerebro del dictador más destructivo del siglo XX? ¿Qué trastornos tenía? ¿Qué lo obsesionaba? ¿Qué lo llevó a tomar decisiones tan irracionales, violentas y devastadoras? En esta historia, reconstruida bloque a bloque, vamos a entrar no en su historia militar, sino en algo mucho más inquietante: su psicología, sus adicciones, sus delirios, su deterioro, su mente fragmentada. Porque detrás del monstruo que cambió el rumbo del mundo, hubo un niño herido, un joven frustrado, un adulto obsesivo y finalmente una mente quebrada. Y lo más perturbador, muchas de sus obsesiones siguen apareciendo hoy en día, en líderes modernos, discursos actuales y sociedades que repiten viejos patrones. Prepárate, porque lo que vas a ver es básicamente el tutorial definitivo de cómo no debe funcionar la mente de un líder. Así que si crees que ya conoces esta historia, todavía no has visto el lado que nunca enseñan en los libros. Bienvenidos a Hitler, más allá del monstruo, los trastornos que lo marcaron. Empecemos. Antes de convertirse en el dictador más temido del siglo XX, Adolf Hitler fue un niño. Pero no un niño cualquiera. Nació en 1889 en Austria, en una casa inestable, llena de gritos, disciplina militar absurda y una ausencia casi total de afecto. Su padre, Alois Hitler, era severo, autoritario, rígido, explosivo. Y Adolf vivía bajo su sombra, aterrorizado. Los historiadores sugieren que desde muy pequeño mostraba señales claras de trastornos que luego definirían toda su vida: hostilidad contenida, fantasías descontroladas, obsesión por el orden y un resentimiento hacia la autoridad que se mezclaba con una necesidad desesperada de atención. Su obsesión por los mapas comenzó aquí. Mientras otros niños coleccionaban canicas, Adolf coleccionaba atlas. Pasaba horas señalando fronteras imaginarias que, según él, estaban mal hechas. Y claro, todos los niños tienen sueños, pero Hitler soñaba con conquistar Europa antes de aprender a multiplicar. Pero más allá de eso, aparecieron señales psicológicas inquietantes: conductas explosivas, rabietas extremas, incapacidad para aceptar un no, fantasías de grandeza y un profundo aislamiento social. Hoy, muchos psicólogos coinciden en que presentaba rasgos tempranos de narcisismo primario, trastorno explosivo intermitente, tendencias paranoides, fantasías compensatorias por sentimiento de inferioridad. No era solo un niño difícil, era un niño roto en un hogar roto. Y ese fue el comienzo del monstruo que vendría después. Y lo más irónico, quien encendería la mecha de su resentimiento sería su propio padre. La adolescencia de Adolf Hitler no fue solamente complicada, fue una tormenta perfecta. Después de años bajo el dominio de un padre explosivo, Hitler quedó marcado por dos fuerzas opuestas: una necesidad desesperada de ser admirado y un miedo constante a ser rechazado. Cuando murió su padre, Hitler tenía 13 años. En lugar de sentir alivio, su mundo se volvió aún más inestable. Sin figura paterna, sin dirección, sin límites reales, y con una madre que le permitía casi todo, su estructura emocional comenzó a fracturarse. En la escuela se volvió rebelde, desordenado, incapaz de seguir reglas básicas. Sus calificaciones cayeron como soldaditos de juguete, y su sueño de convertirse en artista empezó a surgir como un escape, no como una vocación. El problema fue que Austria no veía potencial artístico en él, y la Academia de Bellas Artes de Viena tampoco. Hitler se presentó con convicción y fue rechazado 2 veces. Dicen que todos los artistas sufren por amor al arte. Hitler sufrió, pero el arte no lo amó de regreso. Esos rechazos fueron devastadores. Lo hundieron en un resentimiento profundo, casi enfermizo, hacia la élite cultural, hacia Viena, hacia quienes no lo comprendían. Psicólogos actuales coinciden en que aquí empezaron a consolidarse varios rasgos patológicos: narcisismo compensatorio, delirios de grandeza, complejo de inferioridad extremo, paranoia germinal, impulsividad emocional. Hitler empezó a culpar a todos menos a sí mismo. Para él, el mundo estaba equivocado, él no. Fue en esta adolescencia rota, entre rechazos, frustraciones y resentimientos, que su narcisismo dejó de ser un simple rasgo y comenzó a convertirse en un arma.
Después de 2 rechazos en la Academia de Bellas Artes, Hitler llegó a Viena con una mezcla de furia, confusión y ambición vacía. Tenía apenas 18 años, sin estudios, sin habilidades laborales reales, sin dinero, sin amigos, y con un ego demasiado grande para aceptar su propia mediocridad. Viena no lo recibió con flores, lo recibió con pobreza, frío y una brutal realidad. Era un joven más entre miles, sin talento reconocido y sin futuro claro. Vivió en albergues, compartiendo cuartos con personas de toda Europa. Allí empezó a mostrar rasgos que más tarde se convertirían en características peligrosas. Obsesión con discursos políticos, ideas paranoides de persecución social, desconfianza hacia grupos que no entendía, creciente obsesión por encontrar culpables de su fracaso, necesidad de sentirse superior, incluso sin razones. Pasaba días enteros leyendo periódicos, escuchando discursos en cafés y dibujando arquitecturas idealizadas. Pero, en la práctica, sobrevivía vendiendo acuarelas mediocres a turistas despistados. Hitler no podía entrar a la academia, pero sí podía entrar al albergue si pagaba a tiempo, y eso era lo difícil. La vida en la pobreza alimentó su resentimiento. Viena era multicultural, vibrante, diversa, algo que chocaba frontalmente con su visión rígida y su necesidad de control. Empezó a desarrollar ideas extremistas, influenciado por discursos nacionalistas, pseudociencia racial y teorías conspirativas que circulaban ampliamente en la ciudad. La mezcla perfecta para un joven sin rumbo y con una mente predispuesta a la paranoia. Los psicólogos modernos creen que aquí empezaron a asentarse los rasgos que definirían toda su vida. Narcisismo maligno, paranoia estructurada, fantasías mesiánicas, distorsión de la realidad, odio compensatorio como mecanismo de defensa. Viena no creó al monstruo, pero sí le dio todas las herramientas, discursos y enemigos imaginarios que necesitaba para convertirse en él. Y lo más trágico, mientras la ciudad lo ignoraba, él tomaba notas de todo lo que luego usaría para destruirla. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler tenía 25 años y ninguna dirección en su vida. No era artista, no tenía empleo estable, no tenía familia cercana, no tenía estudios. Pero sí tenía resentimiento, frustración y una necesidad enorme de encontrar un propósito. Y la guerra se lo dio. Para muchos jóvenes europeos, la guerra fue una tragedia. Para Hitler, fue una oportunidad. Se presentó voluntario en el ejército alemán con una mezcla de fanatismo, emoción y un entusiasmo casi infantil. Mientras medio continente decía, ¡ay no, una guerra!, Hitler decía, ¡por fin, algo donde sí me aceptan! En el frente occidental, Hitler no fue un soldado excepcional, pero sí fue uno cumplido, obediente y extremadamente fanático. El ejército le dio estructura, disciplina, autoridad, todo lo que su vida nunca le había dado. Sufrió bombardeos cotidianos, vio morir a compañeros, vivió meses en trincheras llenas de ratas, barro y frío. Y aunque muchos hombres regresaron traumatizados, Hitler regresó transformado, más radical, más fanático y más convencido de que la violencia era una herramienta legítima. Aquí se intensificaron sus trastornos. Paranoia. Empezó a creer que Alemania era traicionada desde adentro. Narcisismo. Se veía a sí mismo como un elegido para restaurar la grandeza alemana. Delirios mesiánicos. Empezó a hablar de misiones, destinos y llamados. Distorsión de la realidad. Interpretaba derrotas militares como señales filosóficas. En 1916 fue herido. En 1918 quedó temporalmente cegado por un ataque de gas. Ese episodio marcó profundamente su mente. En la oscuridad total, desarrolló la idea de que tenía un propósito enviado por el destino. Cuando la guerra terminó y Alemania fue derrotada, Hitler estaba devastado, y lo vivió como una traición. Años más tarde, recordaría este sentimiento una y otra vez, y lo usaría como gasolina para su discurso político. Porque para Hitler, la Primera Guerra Mundial no fue solo una tragedia. Fue el inicio de su delirante convicción de que él debía tomar el control. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero para Hitler, el final de la guerra no significó paz, significó traición. Mientras estaba recuperándose en el hospital por su ceguera temporal, Alemania anunció su rendición. El imperio alemán, que Hitler veía como un símbolo de grandeza, se había derrumbado, y él no podía procesarlo. Cuando recibió la noticia, cayó al suelo llorando, temblando, gritando que esto no podía ser real. Pero lo más peligroso no fue su dolor.
fue la explicación que creó en su mente para justificarlo. Aquí nació una de las creencias más delirantes y destructivas de su vida, la teoría de la puñalada por la espalda. La idea de que Alemania no perdió por razones militares, sino porque fue traicionada desde adentro por políticos, intelectuales, izquierdistas, minorías y cualquiera que Hitler considerara enemigo. No era un análisis racional, era un mecanismo de defensa psicológico. En lugar de aceptar la derrota, Hitler culpó al mundo entero. Este fue el momento exacto donde su mente empezó a combinar trauma de guerra, más narcisismo herido, más paranoia creciente. Psicólogos modernos lo describen como delirio paranoide estructurado, distorsión total de la realidad, externalización patológica de la culpa, necesidad de reconstruir su identidad mediante odio, fantasías mesiánicas de salvar a Alemania. Cuando salió del hospital, la sociedad alemana estaba devastada. Hambre, desempleo, inflación, caos político. Y para un hombre como Hitler, emocionalmente inestable y con delirios crecientes, este ambiente fue perfecto para radicalizarse. En vez de terapia, Hitler eligió política, y así le fue. Comenzó a asistir a reuniones de grupos nacionalistas radicales, donde encontró algo que nunca había tenido. Gente que lo escuchaba, gente que compartía su resentimiento, gente que necesitaba un culpable, gente que lo validaba. Por primera vez, Hitler sintió que tenía una voz, y peor aún, descubrió que esa voz podía influir. La derrota no solo rompió su mente, la convirtió en un arma. Hitler no tenía estudios superiores, no tenía habilidades técnicas, no tenía un oficio, pero sí tenía un talento que lo cambiaría todo: la capacidad de hablar hasta contagiar emociones. A principios de los años 20, Hitler asistía a reuniones políticas pequeñas, casi clandestinas. Eran grupos reducidos, de 15 a 20 personas, donde los discursos eran improvisados y llenos de gritos. Y fue en uno de esos encuentros donde todo cambió. Un día, un orador principal llegó tarde, dejando a la audiencia inquieta y aburrida. Para evitar que la reunión se desmoronara, alguien dijo: «¡Que hable el nuevo!», y señalaron a Hitler. Lo que siguió fue inesperado incluso para él. Al principio tartamudeó, pero conforme avanzaba, su voz se transformó. Se volvió firme, enérgica, agresiva, casi hipnótica. Los asistentes comenzaron a inclinarse hacia adelante, luego a asentir, luego a aplaudir. Hitler había descubierto un arma psicológica: la manipulación emocional colectiva. Usaba pausas largas, ataques verbales, gestos exagerados, repeticiones constantes y un tono dramático. Y lo más peligroso, aprendió que podía transformar frustraciones personales en discursos incendiarios. Su narcisismo empezó a crecer. Comenzó a creer que era un líder natural, y la validación del público alimentó sus delirios de grandeza. Hitler en Viena, rechazado por la academia. Hitler en la guerra, herido y cegado. Hitler en política, por fin algo para lo que sí soy bueno. Pronto empezó a atraer multitudes. Sus discursos eran puro espectáculo psicológico. Prometía grandeza a una nación devastada. Señalaba enemigos imaginarios. Reescribía la derrota como conspiración. Usaba la ira colectiva como combustible. Los psicólogos modernos explican que Hitler poseía una combinación peligrosa: narcisismo desbordado, paranoia organizada, grandiosidad delirante, capacidad teatral, inteligencia emocional distorsionada, obsesión compulsiva por el poder. El problema no era solo que Hitler sabía manipular. El problema era que la gente quería ser manipulada. El país entero estaba desesperado por escuchar buenas noticias, y Hitler aprendió a dárselas envueltas en odio. Hitler ya no era un nadie. Tampoco era solo un orador. En 1923 se había convertido en el rostro de un movimiento y en el protagonista de una estrategia de propaganda sin precedentes. Su ascenso no fue natural ni espontáneo. Fue construido, ladrillo a ladrillo, por un equipo que entendió una verdad peligrosa. Los discursos hacen ruido, pero la propaganda construye mitos. El partido comenzó a crear una imagen casi religiosa alrededor de Hitler. Lo presentaban como un hombre simple, disciplinado, incorruptible. Lo fotografiaban estratégicamente, mirando al horizonte, escribiendo, pensando, rodeado de jóvenes, en reuniones, siempre con un toque dramático. Se construyó la narrativa de que era un enviado para salvar a Alemania del caos. Y él lo disfrutaba. Usaban símbolos, colores fuertes, eslóganes repetitivos y una estética diseñada para impactar emocionalmente.
Los actos del partido se convirtieron en espectáculos teatrales, luces, banderas, desfiles, música. Todo pensado para crear sensación de orden, fuerza y grandeza. Hitler no era solo un líder político, era un personaje interpretando un papel. Es como si alguien hubiera dicho, ¿y si lo hacemos ver como un héroe épico, pero en versión XXL? Y Hitler, sí, pónganme más banderas. A nivel psicológico, esto alimentó su narcisismo como gasolina pura. Comenzó a creer que tenía una misión histórica, que él era indispensable, que su voz era la única capaz de guiar al país. El partido manipuló hábilmente. La frustración por la derrota, la pobreza, el desempleo, el miedo al futuro, el resentimiento colectivo, el deseo de tener un líder firme, el hambre de esperanza. Cada cartel, cada fotografía, cada discurso, reforzaba la idea de que Hitler era la única salida. La propaganda lo transformó de un hombre a un símbolo, y los símbolos, cuando se veneran demasiado, dejan de ser cuestionados. Sí, Hitler tenía trastornos psicológicos graves, pero la propaganda hizo algo peor. Convenció a millones de personas de que su locura era liderazgo. Hitler llegó al poder creyendo que era invencible, pero el cuerpo y la mente no entienden de fantasías políticas, y mientras Alemania construía un imperio, su líder se venía abajo por dentro. Para mediados de los años 30, Hitler ya no era el hombre que había caminado con energías en los mítines. Tenía temblores, dolores estomacales constantes, insomnio, ansiedad, fobias profundas y episodios de paranoia extrema. Y ahí apareció un personaje crucial, el doctor Theodor Morell, su médico personal. Un hombre que no era muy respetado por los demás médicos, pero que sabía exactamente qué quería escuchar el Führer. Más que un doctor, Morell era una farmacia ambulante, y Hitler su cliente favorito. No lo trataba con medicina convencional, le administraba opiáceos estimulantes, hormonas animales, vitaminas en dosis excesivas, medicamentos experimentales, cocaína medicinal, inyecciones de glucosa con cafeína y finalmente metanfetaminas. Hitler recibía hasta 20 inyecciones al día, muchas sin explicación ni supervisión científica real. Morell básicamente era un barista farmacéutico. ¿Qué quiere hoy, mi Führer? ¿La mezcla relajante o la que lo deja despierto 3 días? Pero detrás del humor hay tragedia. Estos cócteles químicos alteraron profundamente la mente de Hitler. Episodios de euforia artificial, brotes de paranoia, fantasías de poder absoluto, movimientos involuntarios, Parkinson, cambios de humor explosivos, dependencia total del médico, confianza ciega en sus decisiones irracionales. Mientras más avanzaba la guerra, más droga recibía. Morell trataba cada síntoma con una nueva sustancia, creando un círculo peligroso. Más enfermedades, más medicamentos, más efectos secundarios, más desequilibrio mental. Los psicólogos modernos afirman que, para finales de los años 30, Hitler vivía en un estado mental artificial, sostenido por un cóctel de sustancias que distorsionaban completamente su percepción del mundo. Su comportamiento comenzó a mostrar signos claros de narcisismo delirante, paranoia persecutoria, episodios maníacos, insomnio prolongado, dependencia emocional del médico, desconexión de la realidad. Pero lo más inquietante es esto: Hitler creía que estaba en su mejor momento, que era más inteligente, más fuerte, más iluminado, cuando en realidad estaba siendo destruido por dentro. El monstruo ya existía, pero la mezcla de poder absoluto, más drogas, más enfermedades psicológicas, lo llevó a un nivel aún más peligroso. Para finales de los años 30 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, Hitler ya no era el hombre que se subía enérgico a los escenarios. Su salud física comenzó a derrumbarse de manera alarmante. Los temblores en su mano izquierda se hicieron cada vez más visibles. Al principio trataba de esconderlos sosteniendo objetos, apoyándose en muebles, cruzando los brazos o metiendo la mano en el bolsillo. Pero la enfermedad seguía avanzando. Muchos historiadores y médicos coinciden en que Hitler presentaba claros signos de Parkinson: temblor en reposo, rigidez muscular, movimientos lentos, postura encorvada, expresión facial rígida, pasos cortos y torpes. A esto se sumaban los efectos de las drogas que Morell le administraba: pupilas dilatadas, sudoración excesiva, cambios bruscos de humor, insomnio crónico, impulsividad peligrosa. Hitler pasaba noches enteras sin dormir, caminando de un lado a otro,
repasando mapas, obsesionándose con detalles irrelevantes. Su círculo cercano trataba de ocultar el deterioro para no afectar la imagen propagandística del líder fuerte e infalible. Era como si intentara dirigir el destino de Europa, mientras su propio cuerpo estaba diciendo: «Hermano, ni tus manos te hacen caso». Los temblores se volvieron tan evidentes que sus discursos debían ser cuidadosamente filmados desde ciertos ángulos. Evitan mostrar su mano izquierda, evitan mostrarlo caminando demasiado, evitan mostrarlo cansado. El líder que había prometido fortaleza absoluta ya no podía controlar ni su propio cuerpo. Psicológicamente, esto fue devastador. Hitler combinó enfermedad neurodegenerativa, efectos de drogas, paranoia creciente, narcisismo herido, delirios de grandeza, depresión encubierta. Pero en lugar de buscar ayuda médica real, confió más en Morell y sus inyecciones milagrosas. Era un hombre que se desmoronaba, pero que insistía en comportarse como si estuviera destinado a vencer al mundo entero. Su cuerpo se estaba apagando, pero su ambición, alimentada por fantasías y estimulantes químicos, seguía creciendo. El año es 1945. El mundo que Hitler creía dominar se estaba derrumbando. Los ejércitos aliados avanzaban por todos los frentes, las ciudades estaban en ruinas y la maquinaria nazi ya no podía sostener la guerra. Hitler se encerró en el Führerbunker, un complejo subterráneo oscuro, claustrofóbico y húmedo, enterrado bajo la Cancillería de Berlín. Era un laberinto de pasillos estrechos, habitaciones pequeñas y aire viciado. Más prisión que refugio. Aquí, su deterioro mental se volvió evidente. Sufría temblores incontrolables, arrastraba los pies, apenas podía levantarse sin ayuda. Pero lo más alarmante no era su cuerpo, era su mente. Hitler vivía en una burbuja delirante. Creía que tenía ejércitos que ya no existían. Pensaba que podía mover divisiones imaginarias en mapas reales. Daba órdenes a comandantes muertos o desaparecidos. Soñaba con contraataques imposibles. Insistía en victoria, incluso cuando la derrota era absoluta. Sus generales intentaban explicarle la realidad, pero él los acusaba de traición, cobardía o incompetencia. Era como ver a alguien tratando de jugar ajedrez, pero con piezas que solo él veía. Morell seguía suministrándole drogas, aunque ya no surtían el mismo efecto. Hitler pasaba horas enteras inclinado sobre mapas, moviendo piezas piezas militares que solo existían en su imaginación. El búnker se volvió un ecosistema tóxico. Gritos, llantos, discusiones, olor a humedad, silencio incómodo entre el personal, comida racionada, oscuridad permanente. Hitler apenas comía, no dormía y vivía obsesionado con traiciones imaginarias. Veía enemigos en cada esquina. Se convenció de que todo el mundo lo había abandonado. Su ejército, sus aliados, su pueblo. Su mente se fragmentó por completo. Narcisismo colapsado, paranoia al extremo, delirios bélicos imposibles, efectos de abstinencia y sobredosis alternadas, depresión profunda, episodios de ira, periodos de apatía total. El hombre que una vez movilizó a millones, ahora era una sombra temblorosa encerrada bajo tierra, rodeado de mapas inútiles, soldados inexistentes y errores irreparables. El búnker fue el escenario final de su crisis mental. No fue una caída repentina. Fue el resultado de todo lo que había sembrado: odio, paranoia, adicción, enfermedad y poder absoluto sin límites. En abril de 1945, mientras Berlín ardía y los aliados cerraban el cerco, Hitler ya no vivía en este mundo. O al menos no en el mismo mundo que todos los demás. Su cuerpo estaba agotado, tembloroso, rígido. Y su mente completamente fragmentada. Pasaba horas enteras encerrado en una habitación del búnker, caminando en círculos, murmurando frases desconectadas, revisando mapas inútiles, repitiendo órdenes que nadie cumplía y culpando a todos de traición. Sufría episodios de ira repentina, seguidos de largos momentos de silencio absoluto, en los que parecía no reaccionar a nada. Los testigos describen que a veces se quedaba mirando al vacío, respirando con dificultad, moviendo los labios como si hablara con alguien que no estaba allí. Era como si su cerebro estuviera diciendo: he dejado de funcionar, intente reiniciar el Führer. Pero no había botón de reinicio. Morell ya no podía controlar sus síntomas. Hitler lo despidió en un arranque de paranoia, convencido de que incluso su propio médico quería envenenarlo, después de años de haberlo dopado sin descanso.
Ordenó movimientos militares imposibles, gritó nombres de divisiones que ya no existían, exigió contraataques que nadie podía ejecutar. Su percepción de la realidad estaba completamente rota. Los psicólogos describen este estado como una combinación extrema de paranoia terminal, narcisismo colapsado, episodios psicóticos, abstinencia de estimulantes, Parkinson avanzado, depresión mayor, delirio de misión fallida. Hitler leía informes sobre ciudades destruidas y los descartaba como exageraciones. Cuando le comunicaron que Himmler, uno de sus aliados más cercanos, había tratado de negociar con los aliados, colapsó emocionalmente. Lo interpretó como el acto de traición definitiva. El mundo real se desmoronaba, y con él su identidad psicológica. Finalmente aceptó que no había salida, pero incluso entonces no aceptó responsabilidad. Creía que el pueblo alemán lo había fallado a él, no al revés. Se casó con Eva Braun en el búnker, en una ceremonia pequeña y silenciosa, casi fantasmagórica, como un intento desesperado de aferrarse a algo humano antes del final. Al día siguiente, mientras las bombas caían cada vez más cerca, Hitler se encerró en su habitación final. No dejó discursos heroicos ni palabras de grandeza, solo un silencio, un temblor y el eco de decisiones que arrastraron al mundo a la oscuridad. Su final no fue épico. Fue el colapso psicológico y físico de un hombre consumido por su propia mente. Y en ese silencio termina la historia humana, pero comienza la reflexión. ¿Cómo un individuo roto, enfermo, paranoico y lleno de odio pudo causar tanto daño? Después de recorrer la vida, las heridas, los delirios, las adicciones y el colapso de Hitler, queda una pregunta importante. ¿Qué lo convirtió en uno de los peores líderes que la humanidad ha visto? Muchos se enfocan en los hechos históricos, pero pocas veces se habla de la mente detrás del horror. Hitler no nació monstruo. Tampoco se convirtió de la noche a la mañana. Fue una combinación devastadora de trastornos psicológicos, narcisismo extremo, paranoia progresiva, delirios de misión, adicciones médicas, traumas sin tratar, manipulación emocional, validación pública, poder sin límites. Todo amplificado por una época rota, con un país desesperado y una sociedad buscando soluciones rápidas. La psicología moderna coincide en que Hitler presentaba rasgos de narcisismo maligno, trastorno paranoide de la personalidad, síntomas psicóticos tardíos, posible Parkinson, trastornos del sueño severos, dependencia química. Pero entenderlo no es humanizarlo, es una advertencia. Es como cuando tu celular empieza a fallar, a calentarse, a abrir apps solo, y tú dices, lo ignoro porque igual funciona. Pues Alemania hizo eso, y el celular explotó. Hitler siempre culpó a los demás, nunca a sí mismo. Ese es el sello del narcisista extremo. Cuando las cosas salen bien, es su mérito. Cuando salen mal, es culpa del mundo. El problema no fue solo él, el problema fue la suma. Su mente distorsionada, la desesperación social, la manipulación colectiva, la propaganda poderosa, la falta de cuestionamiento, el miedo, la obediencia ciega. Porque la historia no está hecha solo de líderes, está hecha de líderes y de quienes lo siguen. El legado psicológico de Hitler es una lección dura, pero necesaria. Los trastornos mentales no siempre generan violencia, pero cuando se combinan con poder absoluto, odio, adicciones y validación masiva, pueden convertirse en una tormenta que arrastra a millones. Y esa tormenta empezó en su mente, mucho antes de que empezara en el mundo. Muchos se preguntan, ¿por qué seguimos estudiando a Hitler? ¿Por qué volver una y otra vez a su historia, a su mente, a su destrucción? La respuesta no es morbosa, es preventiva. Hitler no fue un accidente que cayó del cielo. Fue el resultado de una mezcla peligrosa, una sociedad desesperada, una economía colapsada, un pueblo buscando culpables, un líder con trastornos no tratados, una propaganda poderosa, un discurso emocionalmente adictivo, una validación masiva que lo hizo creer que tenía razón en todo. La psicología moderna es clara. Cuando un narcisista extremo recibe poder absoluto, cuando nadie lo cuestiona, cuando el miedo lo protege, cuando la propaganda lo glorifica, termina creyendo que puede moldear la realidad a su antojo. Es el equivalente histórico de cuando un niño berrinchudo recibe un coche nuevo, una tarjeta ilimitada y nadie lo supervisa. El resultado es caos. Estudiar la mente de Hitler no es para justificarlo, es para reconocer los patrones que permiten que personas así asciendan. Patrones como discursos basados en miedo,
promesas exageradas, culpables inventados, divisiones sociales, exaltación emocional, deshumanización del otro, reescritura de la realidad. Estos patrones no nacieron con Hitler y tampoco murieron con él. Entender su psicología nos ayuda a detectar señales de alarma en la política, en los discursos mediáticos, en las redes sociales, en los líderes que buscan más obediencia que diálogo. Porque una sociedad informada no solo aprende del pasado, también aprende a proteger su futuro. Esta historia no es sobre cómo un hombre destruyó al mundo, es sobre cómo millones de personas lo permitieron, sobre cómo la emoción, cuando vence a la razón, se convierte en un arma peligrosa, sobre cómo un líder es solo tan poderoso como el silencio de quienes lo siguen. Por eso, estudiar a Hitler no es una obsesión histórica, es un recordatorio psicológico, un recordatorio de que el poder no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Y en el caso de Hitler, amplificó una tormenta interna que terminó arrasando con millones de vidas. La historia de Hitler no es solo la historia de un dictador. Es la historia de cómo una mente rota, llena de resentimientos, delirios y obsesiones, puede transformarse en una fuerza devastadora cuando se mezcla con poder, fanatismo y silencio colectivo. No se trata de humanizarlo, ni de convertirlo en una figura trágica. Se trata de entender que los monstruos no nacen mágicamente, se construyen poco a poco. Hitler fue el niño que nunca superó sus traumas, el joven que no aceptó sus fracasos, el adulto que culpó a todos menos a sí mismo, el paranoico que temía a enemigos imaginarios, el narcisista que se veía como salvador, el adicto que confundió euforia química con grandeza, el líder obsesivo que prefería destruirlo todo antes que admitir un error. Y lo más peligroso, millones estuvieron dispuestos a seguirlo. Es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando mezclas un ego enorme con cero autocontrol. Una receta que ni en un programa de cocina saldría bien. Lo que volvió a Hitler tan destructivo no fue solo su mente enferma, fue la combinación de una sociedad vulnerable, una crisis económica aplastante, ideologías radicales sin freno, una propaganda diseñada para emocionar, y un líder dispuesto a todo, incluso a negar la realidad. Al final, Hitler terminó solo, tembloroso, paranoico, consumido por su propio odio. Su fin no fue heroico ni glorioso, fue la consecuencia inevitable de sus decisiones, de su ego distorsionado, de su psicología dañada. La reflexión es clara. Los líderes peligrosos no se reconocen solo por sus palabras, sino por lo que sus mentes revelan al observarlos de cerca. ¿Prometen soluciones fáciles? ¿Culpan siempre a otros? ¿Se creen salvadores? ¿Se rodean de adulación y silencio? ¿Distorsionan la realidad? ¿Apelan al miedo más que a la razón? ¿Creen que sin ellos todo se derrumbaría? Porque el peligro no está en el pasado. El peligro está en repetirlo. La historia de Hitler nos enseña que la psicología, el poder y la desesperación pueden formar una combinación fatal. Pero también nos enseña algo más, que una sociedad informada puede evitar que los monstruos vuelvan a surgir. Que el pensamiento crítico es más fuerte que la propaganda. Que el diálogo es más poderoso que el miedo. Y que recordar es la mejor forma de proteger el futuro. La mente de Hitler se apagó hace décadas, pero las lecciones que dejó siguen vivas. Porque entender al monstruo es la forma de evitar que nazca uno nuevo. La historia de Hitler es una historia que duele. Una historia incómoda, oscura y llena de heridas que marcaron a millones de personas. Pero es una historia que debe contarse una y otra vez, aunque sea difícil. Porque si algo nos enseña el pasado, es que el olvido es peligroso. Hitler no fue solo un dictador, fue un recordatorio viviente de lo que puede suceder cuando el miedo vence a la razón, cuando el odio se disfraza de esperanza, cuando la ignorancia se amplifica con propaganda y cuando una mente fracturada encuentra validación masiva. La historia no se repite exactamente igual, pero los patrones sí. Líderes que prometen soluciones mágicas, discursos basados en enemigos imaginarios, masas atraídas por la emoción, no por la razón. La creación de un salvador, la deshumanización del que piensa diferente, la manipulación de la verdad, el uso del miedo como herramienta política. Es como ver una receta de cocina que salió mal una vez y aún así alguien insiste en repetirla diciendo, ahora sí me va a quedar mejor. No, no va a quedar mejor. La historia de Hitler no termina solo en su muerte, termina en las lecciones que deja, en la responsabilidad que nos toca
en la necesidad de mantener los ojos abiertos, las mentes críticas y las emociones bajo control. Porque los monstruos no aparecen de la nada, se construyen con discursos, aplausos, silencios y miedos. Pero también es cierto que la humanidad puede aprender, reflexionar y evitar que la oscuridad regrese. Recordar no es mirar hacia atrás, recordar es iluminar el camino hacia adelante. Y aunque Hitler fue un ejemplo extremo de cómo la psicología distorsionada puede destruir a una nación, también es un recordatorio de que el conocimiento, la empatía y el pensamiento crítico son las mejores defensas contra cualquier forma de tiranía. El eco de su historia continúa, para que ningún eco similar vuelva a nacer. Si esta historia te hizo ver el pasado desde un ángulo distinto, si aprendiste algo nuevo sobre cómo la mente humana puede crear, destruir o transformar el mundo, suscríbete a La Historia Empiezas. Aquí no solo contamos historia, la construimos bloque a bloque, para que se entienda, se disfrute y sobre todo, nunca se olvide. Porque detrás de cada evento, de cada líder, de cada idea que cambió al mundo, hay una historia esperándonos para ser contada. Y si esta historia te dejó pensando, espera a ver las que vienen. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en este canal la historia no se repite, se reconstruye con bloques.